Prepárense porque esta historia los arrastrará a un abismo donde lo desconocido acecha y el terror se clava en el alma. En un camino de tierra, bajo una luna pálida que apenas iluminaba, algo estaba agazapado en la oscuridad. Parecía una sombra retorcida, como un lobo deformado. Su tamaño era aterrador. Un frío mortal me atravesó. Con manos temblando, tiré una piedra cerca, no para acertar, sino para espantar. Entonces se alzó, no como animal, sino como una criatura imposible en dos patas. Sus piernas eran humanas, huesudas, grises como ceniza, y terminaban en garras curvas, húmedas, como si sangraran algo negro. Los brazos, aunque humanos, se retorcían como si estuvieran rotos. La cabeza era de lobo, pero enferma, con un hocico que goteaba un líquido espeso y ojos hundidos, que brillaban con un rojo apagado. Sin emitir sonido, giró la cabeza, como si me oliera, y avanzó hacia mí con pasos lentos, pero seguros. Bienvenidos a Ecos de lo Oculto, mi querida comunidad. Gracias por estar aquí en este nuevo episodio. Esta historia va para quienes enfrentan días oscuros, sintiendo soledad o tristeza. Que este relato sea un abrazo, un recordatorio de que son parte de esta familia, y que todo estará. Pero ojo, este abrazo trae un terror que no los dejará dormir. Si no están listos para lo paranormal, aún pueden escapar, porque ya nos metimos en lo más oscuro. Me llamo Valeria, y sigo Ecos de lo Oculto. Siempre quise compartir una historia de mi familia, pero algo me frenaba, como si una sombra me impidiera hablar. Esta es la más extraña, la que viví, y aún no la entiendo. Cuando era niña, visitaba a mi tía Teresa, una mujer muy religiosa en el pueblo de Santa Clara, un lugar olvidado donde los caminos de tierra parecían guardar secreto. Todos la querían por su bondad, daba comida a quien no tenía, prestaba dinero aunque estuviera corta, y cuidaba con devoción a sus palomas, aves rescatadas que llenaban su casa de jaulas polvorientas y plum. Cada vez que mis primas y yo nos quedábamos a dormir, tía Teresa nos decía algo extraño: no toquen nada, pero no despierten a Lidia. Nunca sabíamos qué quería decir. ¿Era una de sus palomas o la figura rota de madera que tenía en su cuarto de costura, donde nos prohibía entrar? Como niños, lo prohibido nos jalaba. Bromeábamos diciendo que Lidia era la figura que nos seguía con sus ojos tallados. Todo era un juego hasta la noche en que solo nos quedamos mi prima Daniela y yo. Estando solas, la curiosidad se volvió una obsesión. Tía Teresa repitió: niñas, no despierten a Lidia. Pero quisimos saber más, y le preguntamos si era la figura o una paloma. Su rostro cambió, la calidez se esfumó, y sus ojos oscuros como pozos nos atravesaron. No pregunten lo que no deben, dijo con una voz que parecía venir de otro lado. Solo no despierten a Lidia. Después de las 9, nadie sale del cuarto. Sus palabras nos dieron escalofríos, pero también nos encendieron. Decidimos no dormir, atentas a cualquier ruido, con el corazón a mil. A las 10, la casa se sumió en un silencio pesado, roto por pasos húmedos, como si algo arrastrara los pies en un charco viscoso. Tía Teresa dormía arriba, así que no podía ser ella. El miedo nos apretó, pero la curiosidad fue más fuerte. Nos asomamos por la rendija de la puerta, y vimos una sombra imposible, una figura con forma de hombre, pero se arrastraba por la pared, con extremidades largas y torcidas, como si no tuviera articulación. Su rostro era una máscara de piel arrugada, sin ojos, solo dos grietas que parecían sangrar sombra. Se movió por el techo, como si la gravedad no existiera, y dejó un hedor a tierra mojada y podredumbre. Desapareció en el pasillo, pero el aire se volvió espeso, como si algo maligno respirara con nosotros. Nos encerramos, temblando sin poder gritar. Sabíamos que no era un sueño. Intentamos dormir, pero Daniela me apretó el brazo y susurró: escucha. Los pasos ahora rasgaban el tejado, como si garras largas arañaran la madera. De pronto, las palomas comenzaron a graznar, como si las estuvieran destrozando. Se oían aleteos desesperados, jaulas cayendo, y un silbido bajo, como un lamento que no era de este mundo. Nos tapamos los oídos, llorando, atrapadas en el terror de que Lidia estaba ahí. Al amanecer, encontramos a tía Teresa llorando, rodeada de jaulas rotas. Varias palomas estaban muertas, con plumas arrancadas y marcas de garras que no parecían de ningún animal. Nos gritó, con ojos desorbitados: despertaron a Lidia.
Esto es por ustedes. Juramos que no salimos, pero su risa rota, como si algo la controlara, nos heló. Nos miraba como si supiera algo que nos rompería. Nuestros papás vinieron por nosotras ese día. Nunca volvimos. Tía Teresa se encerró en su casa. Dejó de hablar con todos y apenas salía. Dicen que murió sola, consumida por algo que nadie entendió. Su casa quedó en ruinas, atrapada en pleitos legales, y solo sacaron las palomas que sobrevivieron. Desde entonces, me pregunto, ¿qué era Lidia? ¿Un espíritu? ¿Un demonio? ¿O algo peor? Dejen sus teorías en los comentarios y cuéntenme cómo escuchan ecos de lo oculto. Ahora, otra historia que los mantendrá despiertos. Soy Diego, de Culiacán. No suelo contar esto, porque la gente se burla o lo explica con cosas que no encajan. Solo quiero decir lo que vi. Esto pasó cuando tenía 17 años. Mi amigo Carlos perdió a su mamá de repente. Fueron días duros, acompañándolo sin saber qué decir. Su papá, perdido en trámites, me pidió que no lo dejara solo y que lo llevara un fin de semana al rancho de sus abuelos, un lugar perdido en la sierra de Chihuahua, con monte seco y casas aisladas. Llegamos al anochecer. La casa era vieja, de adobe, con un tejado de lámina que crujía como si tuviera vida. Los abuelos nos recibieron con abrazos. La abuela olía a vainilla y leña. El abuelo, con manos duras, tenía ojos que parecían saber demasiado. Noté que se sorprendieron al verme, aunque Carlos les avisó. Cenamos unos tacos caseros deliciosos, pero el silencio del rancho era raro, como si el pueblo estuviera apagado. El abuelo ofreció un té, diciendo que ayudaba a dormir. Lo tomé por cortesía. Carlos, agotado, no quiso. Nos dieron un cuarto con camas pequeñas. Carlos, inquieto, dijo que necesitaba una cerveza para relajarse. Sabía de una tiendita que vendía de todo, aunque estuviera cerrada, pero más caro. No avisamos a los abuelos, que ya se habían encerrado. Nos pusimos sudaderas y salimos. La calle era pura tierra, y la luna llena se escondía entre nubes. Carlos iba rápido, como huyendo de algo. Yo hablaba de la escuela para distraerlo, pero él apenas respondía. De pronto, vimos algo en el camino. Parecía un lobo, pero estaba sentado raro como si nos esperara. Nos detuvimos. Carlos, susurrando, dijo, «Es solo un lobo». Tiró una piedra cerca para espantarlo. Entonces, esa cosa se levantó, no como lobo, sino como algo de pesadilla. Sus piernas eran humanas, flacas, grises como ceniza, pero terminaban en garras curvas que goteaban algo negro. Los brazos eran de lobo, pegados al cuerpo, con pelo áspero. El pecho era humano, pero la cabeza era de lobo, enorme, con un hocico que goteaba un líquido espeso y ojos rojos que brillaban como brasas. No hizo ruido, giró la cabeza como si nos oliera, y caminó hacia el rancho, perdiéndose en la oscuridad. Nos quedamos helados, con el corazón a mil. De repente, una mano me agarró el hombro, y casi me desmayo. Era el abuelo, con una cobija, los ojos llenos de urgencia. «Ya es muy tarde», dijo como si supiera algo terrible. «Tuvieron suerte». Carlos quiso preguntar, pero el abuelo lo calló con una mirada y nos llevó de vuelta. Mientras caminábamos, oímos un murmullo que se volvió rezos, no de iglesia, sino algo oscuro como si llamaran algo maligno. Luego, gritos, no de miedo, sino como si celebraran un ritual horrible. El abuelo, sin voltear, dijo, «Ya llegó». Vi un resplandor naranja, como una fogata enorme, pero me jaló la sudadera. «No mires». En la casa, la abuela nos esperaba con un té que olía raro, dulce pero amargo. Lo tomamos rápido. El abuelo vigilaba la puerta, como si temiera que algo entrara. Nos dormimos como si nos apagaran. Al día siguiente, despertamos tarde, con dolor de cabeza, como si hubiéramos tomado. Desayunamos en silencio. Quise preguntar, pero el abuelo, con un gesto, me dijo, «No quieras saber». El sábado pasó normal, ayudando en el corral, pero el rancho seguía apagado. Esa noche, escuchamos una radio con corridos, y me dio una tristeza rara, como si extrañara no tener miedo. El domingo, el papá de Carlos nos recogió. La abuela me abrazó fuerte. El abuelo me dio 2 palmadas. Cuídense. En Culiacán, nunca hablamos de eso. Carlos y yo seguimos siendo amigos, pero la vida nos llevó por otros caminos. Supe que su abuela se enfermó y se mudaron. Ese rancho, no sé si existe. Vi algo que no era de este mundo, algo que esperaban con rezos y gritos. ¿Qué pasa si no es tarde? Ese té me salvó de saber más. Solo sé que esa noche, en un camino de tierra,
Vimos un ser mitad lobo, mitad hombre, rumbo a un fuego donde lo celebraba. Años después, volví a Santa Clara por un funeral. El pueblo seguía igual, con casas que parecían vigilar. Pasé por la casa de tía Teresa, en ruinas, con ventanas rotas. Algo me empujó a entrar. El aire era pesado, como si el tiempo estuviera atrapado. Las jaulas estaban vacías, cubiertas de telarañas. En el cuarto de costura, encontré la figura de madera, tirada con los ojos tallados arrancados. Al tocarla, un frío me quemó, y el suelo tembló como si algo despertó. Salí corriendo, pero desde entonces, sueño con Lidia, parada al pie de mi cama, con grietas sangrantes en lugar de ojos. A veces, escucho graznidos de palomas en la ciudad. No sé si despertamos a Lidia, o si siempre estuvo ahí. Carlos también sigue marcado. Dice que sueña con el rancho, con ese ser caminando al fuego. El abuelo aparece, pero con ojos rojos como brasas, susurrando, no mires. A veces, siente un olor a podredumbre en la oscuridad. ¿Qué eran Lidia y ese ser? ¿Espíritus, demonios o algo peor? No tengo respuestas, pero siento que algo me sigue. Comunidad, ¿qué creen que eran? ¿Han vivido algo así? Dejen sus teorías en los comentarios y cuéntenme cómo escuchan ecos de lo oculto. En Santa Clara, ancianos susurran de un pacto antiguo en los cerros, con algo no. Lidia no era una persona, sino algo que se alimenta del miedo. Las palomas eran una ofrenda para mantenerla dormida, pero la despertamos. En el rancho, los rezos son parte de un ritual que invoca al ser del lobo. Nadie sabe quiénes son, pero sus gritos no son de fiesta, sino de terror. No sé si estas historias están ligadas, pero no puedo sacármelas de la cabeza. Cada vez que las cuento, siento que algo me escucha, esperando que mire donde no debo. Si esta historia los dejó temblando, súbanse a Ecos de lo Oculto. Dejen en los comentarios qué creen que eran Lidia o ese ser, y mándennos sus historias.